Proverbios capítulo 8. Vamos a comenzar desde el versículo 25. Y esta porción de las Escrituras está hablando sobre la sabiduría, está describiendo a la sabiduría. Dice: antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Y su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Aquí la sabiduría se describe como el arquitecto. ¿Y qué hace un arquitecto en una construcción? Bueno, en cierta manera la construcción ocurre gracias al arquitecto. Él diseña, él organiza, él prepara, él construye. Bueno, vamos a Primera de Juan. Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Como dije esta mañana, muchos comentaristas, pastores, creo que la gran mayoría de la iglesia entiende que de quienes se está hablando aquí en el capítulo 8 es de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las razones es por eso, porque describe a la sabiduría en ese proceso de la creación del mundo como el arquitecto. Bueno, en el principio, dice Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, como un arquitecto. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es importante que entendamos quién es la sabiduría. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el arquitecto. Y lo que hemos estado viendo en los últimos mensajes, incluyendo el de esta mañana, es su discurso. Es el mensaje de la sabiduría. Es el mensaje del Señor Jesucristo. Y vimos que esta mañana Él traía una profecía de destrucción. Bueno, en esta noche no solo culmina el capítulo 1 de Proverbios, en nuestro estudio, sino que también termina hoy el discurso del predicador. Vamos a ver cómo termina el discurso del predicador. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 33. Dice así, Proverbios capítulo 1, versículos 29 al 33. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. Vamos a orar.
Oh Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar reunidos una vez más aquí en tu iglesia. No importa, Señor, cuántas veces nos paremos delante de este púlpito, aun cuando hace solo algunas horas. Aún necesito tu asistencia, tu espíritu, tu iglesia ha vuelto a reunirse para escucharte a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, ven sobre nosotros, cumple tu promesa, como dijiste en este capítulo, que tú darías tu espíritu a nosotros. Ayúdanos, te lo rogamos. Permítenos, oh Padre Celestial, ver la hermosura del Evangelio en medio de estas palabras. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como dije, en esta noche vamos a continuar viendo el mensaje de este predicador, el mensaje de Cristo Jesús. Y como vimos en esta mañana, este mensaje representa un cambio en el tono que él venía trayendo anteriormente. Como dije en esta mañana, él pasó de un mensaje de gracia, de esperanza, a traer a nosotros una profecía de destrucción. Y pudimos ver en esta mañana las razones por las cuales este predicador o el Señor trae este tipo de mensaje. ¿Por qué hace el cambio del tono en su exposición? Como vimos, el Señor trae las razones y dice: he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. En otras palabras, yo he ofrecido mis palabras a ustedes y ustedes las han prestado ninguna atención y han sido indiferentes a ellas. Les he dado la ayuda divina y ustedes la han rechazado. Y es por esa razón que ahora vengo a ustedes con esta profecía de destrucción, una profecía que contiene, como vimos, una burla divina y una indiferencia divina. Como vimos, esa burla divina quiere decir que el Señor aplicará su juicio sobre el mundo sin ningún tipo de misericordia. Ahora, si bien este pasaje contiene un mensaje aterrador, como vimos, también debemos verlo dentro del contexto del tiempo en el que se nos está siendo dado. Aún, como vimos en esta mañana, aún estamos en la época de la gracia. Aún los incrédulos tienen la oportunidad de escuchar el mensaje y el llamado de Cristo. Aún tienen la oportunidad de tomar la mano extendida de Cristo. Por eso fue que al final terminamos con la nota de esperanza y el llamado a los incrédulos a que vinieran al Señor Jesucristo para la salvación de sus almas. Bueno, en esta noche vamos a estudiar el final de este mensaje y vamos a ver cómo el predicador cierra su discurso. Y Cristo cierra aquí presentando una razón más del por qué Él ha traído ese cambio de tono, por qué Él ha traído ese cambio en el contenido de su mensaje. Pero esta razón que Él presenta ahora no es una razón cualquiera. Si prestamos atención, vamos a ver que Cristo vuelve a la razón de fondo. El Señor Jesucristo vuelve a una razón de fondo más profunda por la cual Él ahora presenta su amenaza o esta profecía de destrucción. Cristo les está presentando a los incrédulos aquí la razón de fondo por la cual ellos desprecian el llamado, ellos rechazan la ayuda divina. Hay una razón de fondo por la cual los hombres han rehusado oír. Hay una razón de fondo por la cual ellos han rechazado el mensaje. Y esa razón de fondo es la que se ve expresada en el versículo 29. Dice: porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Bueno, en otras palabras, Cristo les está diciendo: ¿saben por qué ustedes reaccionan así? ¿Saben por qué ustedes escuchan mi mensaje y lo rehúsan?
¿Saben por qué mi mano que es extendida para salvarlos recibe de ustedes una palmada de desprecio y de rechazo? La razón es esta, es porque ustedes viven sin temor de Dios. Porque ustedes no viven bajo la carpa del temor de Jehová. Ese es el problema de fondo aquí. Creo que se ve claro el hecho de que este pasaje habla sobre esto porque dice que los hombres no escogieron el temor del Señor. Si unimos la primera y la segunda parte de este pasaje, vamos a ver que la razón última por la cual los hombres reaccionan así no es por el mensaje. La razón es por el mensajero. El problema por el cual las personas rechazan el mensaje salvador de Cristo no es por el mensaje en sí. ¿Sabes? El problema no es tanto la profecía de destrucción. El problema es el mensajero que trae la profecía. Ellos no tienen temor del Señor. Dice el versículo que los hombres no escogieron el temor del Señor. Los hombres no escogieron el temor del Señor porque escoger el temor del Señor significa reconocer la supremacía de Dios sobre el mundo. Eso es lo que hemos visto que significa el temor del Señor. Es ese reconocimiento de su majestad, de su grandeza, de su dominio sobre todos los aspectos de la vida humana. Es esa reacción ante su grandeza. Y obviamente reconocer o escoger el temor del Señor significa poner al Dios en el lugar que Él merece. Y obviamente los impíos no quieren hacer eso. El temor del Señor es el resultado del conocimiento correcto de Dios, conforme a lo revelado en las Sagradas Escrituras. Y es sobre la base de lo que el Señor revela en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos una relación correcta con Él. Ahora, dice el pasaje, ellos no escogieron el temor del Señor. La pregunta que yo me hago es entonces, ¿qué escogieron? Si los hombres no escogen el temor del Señor, entonces, ¿qué van a escoger? Bueno, si los hombres no escogen el temor del Señor, entonces van a escoger o van a elegir o van a preferir todo lo que es contrario a Dios y todo lo que Él no representa. George Lawson dice, cuando los hombres no escogen el temor del Señor, sino que prefieren antes los viles placeres del pecado, dan prueba evidente de su odio a todo aquello que es bueno. En última instancia, el problema no es la profecía, es el profeta. Y elegir todo aquello que es contrario al temor del Señor es una expresión de odio a Dios. Odio a Dios. Dice porque odiaron el conocimiento. No eligen a Dios, no es por el asunto del mensaje, es por el mensajero. Porque elegir al Señor significa vivir bajo la carpa del temor de Dios y eso significa ponerlo a Él en el trono que nosotros no queremos que Él esté. Los pecadores odian a Dios y por eso rechazan vivir bajo la influencia de su temor. Hermano, nunca veamos a alguien que vive sin temor de Dios en uno u otro aspecto de la vida como si fuera solo un rechazo de una opción. Vivir sin obedecer a Dios en cualquier aspecto de la vida representa odiar a Dios. Cristo dijo bien claro, si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
¿Y qué entonces es lo contrario? ¿Qué representa el desobedecer a Cristo? No es amor. No es amor. Si amar es equivalente a obedecer, desobedecer, ¿a qué es equivalente? A odiar. No hay tal cosa como un cristiano que vive abiertamente en desobediencia a Dios, que no ha sometido voluntariamente un aspecto de su vida y su vida al dominio de Dios, que diga que ama a Dios. No hay tal cosa. Voluntariamente, rehusar obedecer a Dios voluntariamente. No, tú odias a Dios porque tú no quieres vivir bajo el dominio de Dios, porque tú no quieres reconocer y escoger el temor de Dios. El temor de Dios es el problema de fondo aquí. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Tú ves, no puedes elegir vivir en santidad sin que haya en ti el temor del Señor. Porque ese es el resultado de vivir bajo el temor del Señor. El apartarte del mal, el vivir en obediencia a Él. El impío no escoge el temor de Dios porque odia a Dios, odia el conocimiento de Dios y odia la idea de tener una relación correcta con Él. Ahora te pregunto, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Bajo la carpa del temor a Dios? ¿Cómo podemos evidenciar eso? Bueno, déjame ver tu vida de obediencia, déjame ver tu lucha contra el pecado, déjame ver cómo tú eliges vivir tu vida. Yo te voy a decir si tú vives o no bajo la carpa del temor a Dios. Y por ende, cuando puedas ver tu relación a Dios y tu deseo de vivir bajo su temor, yo voy a saber si tú amas o odias a Dios. ¿Has preferido no apartarte de las causas que amas de este mundo, aunque sabes que van en contra de la ley de Dios? ¿Has preferido apartarte de la mundanalidad, de la carnalidad? ¿Has preferido alejarte de aquellas cosas que Dios prohíbe en su palabra? ¿Qué es lo que has elegido? ¿Cómo vives tu vida? Amigos, si tú prefieres vivir una vida sin el temor de Dios, si tú prefieres vivir una vida sin obedecer a Dios, sin someter tu voluntad a Dios, esta es la conclusión: tú odias a Dios. Ven, hermanos, siempre volvemos a la carpa de todo el libro de Proverbios, el temor del Señor. Eso fue lo que dijimos al principio. Entiende bien qué es esto del temor a Dios y tú vas a entender el libro de los Proverbios. ¿Has decidido que vas a vivir bajo la influencia del temor del Señor? Esa es una pregunta. ¿Has decidido que vas a vivir tu vida bajo la influencia del temor de Dios? Hermano, amigo, no escoger el temor de Dios está relacionado con esa actitud de odio hacia Dios, y ese odio a Dios está relacionado con la actitud que vemos en el versículo 30. Vamos allá. Proverbios 1:30, ¿qué dice? Ni quisieron aceptar mi consejo,
y despreciaron toda mi reprensión. Hermanos, Cristo está presentando la razón de fondo del porqué del rechazo del mensaje. El problema es el mensajero. El problema es que no viven bajo la ley del mensajero, bajo el temor de Dios. Hermano, y esto tiene que ver contigo también, tú cristiano. Eso tiene que ver contigo. ¿Cómo vives tu vida cristiana? Hermanos, no seamos como aquellos que no han decidido, que no han elegido, que no han escogido vivir bajo el temor del Señor. Seamos de aquellos que vivimos bajo el temor del Señor, bajo la carpa del dominio de Dios sobre nuestras vidas. Seamos en última instancia hombres y mujeres obedientes, obedientes a su palabra, obedientes a su control y a su dominio sobre nuestras vidas. Bueno, el Señor trae, como vemos, la razón de fondo, el problema de fondo del por qué los hombres rechazan al Señor y rechazan su llamado y rechazan su mano extendida que quiere salvarlos. Es porque no quieren vivir bajo el temor del Señor. Hermano, ahora este mensaje continúa con una advertencia de autodestrucción. Miren lo que dice el versículo 31. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Aquí, hermanos, el Señor nos está presentando lo que se conoce comúnmente como el principio de causa y efecto. O en otros términos se conoce como el principio de la siembra y la cosecha. Por eso dice el fruto de su conducta, los resultados de su conducta. Ahora pensemos por un minuto. ¿Qué necesita hacer un hombre para ser destruido por su pecado? ¿Qué necesita un hombre para ser destruido por su pecado? Bueno, lo único que necesita un hombre para ser destruido por el pecado es que Dios quite su protección y lo deje a expensas de su propio pecado. Eso es lo único que Dios necesita hacer. Quitar su protección, quitar los frenos que Él tiene sobre la humanidad y dejarte que tú continúes en tus pecados. Eso es lo único que Dios tiene que hacer para que tú recibas los frutos de tu conducta. Todo hombre inconverso está en alguna medida restringido por la gracia común. Hasta hoy, Dios en su gracia evita que los hombres lleguen a ser todo lo malo que pueden ser. Pero este versículo, el 31, describe un día en el que Dios quitará sus restricciones y dejará que los hombres avancen en su maldad. Eso es parte del día del juicio. El Señor va a quitar las restricciones y va a dejar que tú continúes en tu maldad. Amigo, yo te pregunto, ¿tú crees que hoy día las cosas están tan malas como podrían estar? ¿Realmente crees que las cosas están lo peor que pueden estar? A veces nosotros tenemos esta idea de que lo mejor está por venir. A veces nosotros tenemos esto que se convierte en un optimismo pecaminoso. Siempre somos muy optimistas, sobre todo en este país. No hay nadie más optimista que un americano. Muchos creen que el castigo divino, si existe tal cosa, es asunto solo de los últimos días.
Muchos creen que el juicio de Dios es solo un asunto de los últimos días. Muchos creen que lo que vendrá es un asunto muy lejano. Pero este pasaje nos está mostrando un aspecto interesante del juicio de Dios. Amigo, Dios no necesita enviarte al infierno, aunque va a hacerlo. Si no eres cristiano, va a hacerlo. Pero Dios no necesita enviarte al infierno para que tú experimentes la ira de su juicio. Lo único que Dios tiene que hacer es quitar la restricción y dejar que tú continúes haciendo tu pecado, te hundas en tu pecado y que tú recibas el fruto de tu conducta. Amigo, su ira no solo está reservada para el día final. Su ira se experimenta cuando Él te coloca en el camino de la autodestrucción. Pero claro, obviamente todos los hombres piensan que todas las cosas irán bien. Todas las cosas irán mejor. Pero amigos, si tú vives tu vida en violación a la ley de Dios, tú no tienes ninguna garantía de que las cosas van a ir mejor. Porque puede llegar el día en el que el Señor quite su restricción y te deje caminar en ese camino. Te deje caminar en ese camino de autodestrucción. Todo lo que uno hace tiene consecuencias. Todo lo que uno siembra lo cosecha. Hay una causa y hay un efecto. Y cuando Dios quite su gracia común, Él te va a permitir llegar hasta allá donde tú te estás buscando ir y que tú recibas el fruto de tu conducta, que tú pagues en tu propia carne por la manera en como tú estás siempre de continuo en hacer lo malo. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es eso lo que se presenta, hermanos, en este versículo. Todo lo que tú siembras, eso va a segar. Y llega un día en el que en esta vida, no necesita mandarte al infierno, en esta vida, Él deja que tú coseches los frutos de la manera en como tú vives. Es esa idea, hermanos, lo que vemos en el versículo 32. Miren lo que dice. Porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los necios los destruirá. Dice el pasaje, porque el desvío de los simples los matará. Esta palabra, el desvío, quiere expresar una idea de volver atrás, de apartarse del camino. Tiene inclusive la connotación de la apostasía. Y esto es lo que pasa con todos aquellos que son indiferentes a las instrucciones del Hijo de Dios. La idea expresada en este pasaje es ese principio que dijimos de causa y efecto. El incrédulo decide vivir una vida apartada de Dios, apartada de su ley, ¿y qué es lo que va a recibir? Dice que él va a recibir muerte. El desvío de los simples los matará. Siembra desprecio a Dios, siembra desprecio a su palabra, siembra desvío, siembra pecado, siembra libertinaje, siembra burla, y tú vas a cosechar muerte. Alguien dijo, todos los pecados no perdonados serán la causa de la destrucción de los hombres. Aquel que desecha a Dios y a su ley, le da la espalda a la felicidad. El versículo 32 continúa diciendo, la complacencia de los necios los destruirá.
Esta palabra complacencia significa seguridad o autoconfianza. Y expresa la idea de una indulgencia carnal. Es una indulgencia carnal. Es ese placer. Es ese placer que te lleva a tener una autoseguridad, que te hace sentir confiado. Cuando los hijos de Dios, piensen en esto, cuando los hijos de Dios prosperan, esto tiene la tendencia de suscitar en ellos gratitud. Cuando los hijos de Dios reciben sus bendiciones, tiende esto a producir en ellos gratitud. Pero ¿qué ocurre cuando los impíos reciben los beneficios de la gracia común de Dios? ¿Qué ocurre? Pues se endurecen más. Llevan a tener esta autoconfianza, esta seguridad. Viven una vida de indulgencia. Los impíos reciben de Dios bien. Los impíos reciben de Dios bendiciones. Los impíos reciben de Dios bienes materiales. Y muchos de ellos pueden llegar a la conclusión de que Dios está con ellos. Pues todo me está yendo bien, ¿verdad? Pero lo que puede estar ocurriendo es que Dios te está dando sus bendiciones como parte de su juicio. Dios puede estar dándote sus bendiciones, su protección, su sol, su comida, su agua, su cuidado, su bien, todas las cosas buenas de las cuales disfrutas. Dios te las puede estar dando para que tú, en tu deseo de ir en pos de lo malo, te endurezcas más. Él no es la causa de tu endurecimiento, pero sus bendiciones producen en ti autoconfianza, seguridad. Dice Charles Bridget, el impío se aparta de la voz de la sabiduría, la voz del Salvador. Él desprecia el único remedio para su pecado y con esto muere como un suicida. Te apartas de Dios y lo que estás buscando es muerte. No importa nada a lo que nos volvamos. Si nos alejamos de Dios, nos alejamos de la verdad y de nuestro eterno interés. Y eso es lo que pasa con las bendiciones de Dios a veces. Que en vez de llevarte a Dios, lo que hacen es que llenan tu corazón de autoconfianza y tú te alejas de Dios. Porque todo te está yendo bien. Ese es el problema. No hay temor de Dios. Y aún sus bendiciones para contigo lo que hacen es alejarte de Él. Y aún sus bendiciones para contigo lo que te hacen es llenar de autoconfianza. ¿Y qué es lo que acabas pensando? Bueno, Dios no está hablando tan en serio. Lo que vimos en esta mañana no es tanto así. Las personas creen que Dios sufre de falta de sinceridad. Piensan que Dios en realidad está hablando de una manera teórica o de alguna manera poética sobre sus juicios. Piensa que porque todo te está yendo bien como lo planeaste, porque vives en un mundo seguro y próspero, malinterpretas las bondades de Dios y llegas incluso a pensar que Dios está de tu lado. Bueno, si mi cuenta de banco está con dinero, Dios debe estar conmigo.
Si todo lo que he planeado me ha salido como he querido, pues Dios debe estar conmigo. Si no me ha faltado abrigo, ropa, comida, si vivo en un país el más poderoso del mundo, si no he sufrido guerras, persecución, bueno, tiene que ser porque Dios está conmigo. No, amigo, no es así. Puede que lo que esté ocurriendo es que Dios te está bendiciendo como parte de su juicio en tu contra. Puede que lo que esté ocurriendo es que Dios te está bendiciendo como parte de su juicio en contra tuya. Dice Santiago capítulo 5, versículo 5. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Vamos allá, Santiago capítulo 5, versículo 5. Y ustedes jóvenes que nacieron en este país, que han vivido bajo la protección de sus padres, que viven cómodos en sus hogares. Ustedes jóvenes que han recibido una buena educación, están inundados de buena tecnología. Escucha bien esto, pon atención a este pasaje. Dile a tu padre que te muestre la Biblia y léelo tú mismo. Porque tú puedes estar pensando que porque todo te está yendo bien, abres la nevera y hay comida ahí, porque no te ha pasado nada malo. En este país donde nosotros no hemos sufrido guerras, porque tú no has experimentado la muerte, como muchos de nuestros hermanos se tienen que experimentar y como incluso muchos otros incrédulos tienen que experimentarla. ¿O tú te crees que esos niños en Ucrania no están ahora mismo experimentando cosas terribles? Pero a ti te ha ido en la papa, como dicen en mi país. A ti te ha ido bien. Y tú has malinterpretado las bendiciones de Dios. Lee el pasaje, dice Santiago capítulo 5, versículo 5. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Eso lo está describiendo a muchos de ustedes. Han vivido con placeres, muchos de ellos desenfrenados. Habéis vivido lujosamente. Habéis vivido con protección. Habéis vivido, como dice el versículo, en complacencia. Pero todo esto lo que los ha convertido a ustedes es en cerdos llenos y listos para el día de la matanza, para el día del juicio. ¿Sabes qué ocurre en diciembre? ¿Sabes qué ocurre cuando llegan las fiestas? No es al cerdo más flaquito y chiquito que sacrifican, es al gordito, al llenito, al que tiene más carne, al que ha ido mejor. Y muchos de ustedes están viviendo de esa manera, entre lujos y placeres, entre protección y bendiciones. Ustedes se están llenando para el día de la matanza. Amigo, tú estás confundiendo, jóvenes, ustedes están confundiendo la paciencia divina con la aprobación divina. Son dos cosas diferentes. Tú estás confundiendo el amor de Dios con su aprobación. Tú estás confundiendo su protección y su gracia común sobre ti
con su aprobación. No, Dios no te aprueba porque tú no vives bajo el temor de Él. Joven, amigo, tú incrédulo que vives una vida como esta, tu complacencia, dice el versículo, te destruirá. Tu complacencia te destruirá. Ahora, para terminar, hermanos, vamos a ver las últimas palabras de Cristo en este discurso. Y quiero que prestes atención, tú cristiano. Pero quiero que prestes también atención tú, incrédulo. Porque debemos recordar el contexto de este mensaje. Él está hablando a los simples, a los necios, a los burladores. Y es a ellos a quien Cristo le dice, pero, versículo 33, pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. El Señor Jesucristo viene dándonos esa profecía de destrucción. Y al final viene y hace un cambio otra vez y nos trae ahora una nota de contraste. En el día final habrá destrucción, ira, venganza. A ustedes que viven sin mí, a ustedes que me han despreciado, a ustedes que han rechazado el mensaje, a ustedes que han rechazado la mano extendida, para ustedes habrá ira y venganza sin misericordia. Pero, el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. ¿Por qué el Señor Jesucristo hace ese cambio al final? Bueno, Él dice, el que me escucha. ¿Quién es esta persona que le escucha? Aquel que vive bajo la carpa del temor a Dios. Aquel que hace un reconocimiento de su poder, de su inmensidad, de su grandeza. Y que por ende entonces le obedece. Eso es lo que dice Juan capítulo 10 versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. El que me escucha, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Las ovejas de Cristo somos aquellos que hemos escuchado su voz y hemos ido en obediencia a seguirle a Él. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el que escucha. Las ovejas de Cristo, ellos son los que escuchan. Y ellos son, según este pasaje, los que viven seguros. Los que escuchan a Cristo viven seguros. El Señor Jesucristo está haciendo un cambio en el discurso. Les está diciendo a los incrédulos, ¿sabe qué? Va a haber destrucción, va a haber maldad, va a haber todo un juicio para aquellos que no creen en mí, pero los que escuchan mi voz vivirán seguros. El Señor Jesucristo está trayendo el Evangelio. Y dice que aquellos que escuchan su voz vivirán seguro. Jamás, jamás perecerán. Nosotros vivimos, hijos de Dios, seguros porque nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo. Nadie nos va a arrebatar de la mano de Cristo. Nadie nos va a arrebatar de esa mano que una vez se nos extendió. Y que por su gracia, por su misericordia y por la operación de su Espíritu nosotros la agarramos y hoy no la soltamos.
Aquellos que hemos escuchado la voz de Cristo vivimos seguros. George Lawson dice, ellos ahora comparten los privilegios de los hijos de la sabiduría. Y mientras los pecadores que prosperan son situados en lugares resbaladizos, ellos moran seguros porque moran en Dios y Dios mora en ellos. Son guardados del diablo y del poder del pecado, de la muerte y del infierno. Soportarán tribulaciones en este mundo, pero en Cristo tendrán paz. Disfrutarán de conciencias tranquilas y esperanzas placenteras. Ellos se encuentran tranquilos. Esa es una descripción de ti, hijo de Dios. Nosotros somos aquellos que vivimos tranquilos. Nosotros somos aquellos que estamos seguros en su mano, porque nadie nos va a arrebatar de ella. Hermanos, nosotros vivimos seguros porque sabemos que las tribulaciones y las penas en este mundo son pasajeras. Nosotros somos aquellos que estamos bajo la carpa del temor al Señor. Vivimos seguros porque aunque andemos en valles de sombra de muerte, nosotros no tenemos mal al temor, no tenemos temor del mal. Hermano, yo quiero llevar a esta iglesia a pensar, ¿no es acaso es el testimonio nuestro en esta iglesia? ¿No es eso lo que hemos vivido una y otra vez en esta iglesia? Esa no ha sido nuestra experiencia. ¿No es acaso nuestra experiencia que hemos visto a muchos de nuestros hermanos llegando al valle de la sombra de muerte sin temor? ¿No es acaso nuestra experiencia que nosotros hemos visto personas que han partido a la presencia del temor y se acercan al río sin temor, sin miedo? Nosotros podemos decir, ciertamente es cierto, los hijos de Dios descansarán sin temor. Esa es nuestra experiencia. Yo te estoy hablando a ti, miembro de Norbergen. Tú lo has visto. Tú has visto a aquellos en las camas del hospital esperando el día de la muerte sin temor. ¿Esa no es nuestra experiencia? Hoy día tenemos a varios de nuestros hermanos caminando por el valle de sombra de muerte. Nosotros tenemos el testimonio de hermanos nuestros que están ahora caminando por el valle de la sombra de muerte, amenazados. ¿Y cómo caminan? Sin temor. Sin temor. Hermanos, los hijos de Dios pueden ir a su depósito final. Pueden pararse a la orilla del río. Porque están confiados que del otro lado encontrarán al Cristo Jesús. Hermanos, nosotros podemos vivir seguros. Seguros porque todas esas condenas y sufrimientos y la ira de Dios no está reservada para nosotros. Nosotros podemos vivir sin temor porque nosotros no sufriremos la ira de Dios. Hermanos, nosotros no corremos a las cuevas. Nosotros no iremos a los montes. Nosotros no seremos atrapados por el miedo y la angustia, porque nosotros no huimos de la ira del Cordero. La Biblia dice que nosotros seremos arrebatados para estar con el Cordero.
Y por eso podemos andar en este mundo sin temor. Nosotros podemos descansar sin temor del mal. Un comentarista dice, los cristianos viven no solo con seguridad, sino con la seguridad de la seguridad. En silencio, incluso por miedo al mal. Viven como Noé en el arca, en seguridad consciente. Mientras el mundo perecía a su alrededor, viven seguros y tranquilos como Noé en el arca, mientras el mundo perece a su alrededor. Viven como David, intrépido en peligros inminentes, porque ha puesto su refugio en su Dios. Sí, dice el comentarista, sí, incluso el día venidero de aflicción y angustia no traerá temor al mal. El día de tinieblas y de oscuridad será para nosotros un día despejado y con sol. El día de las tinieblas y la destrucción será para los cristianos como un día soleado. Hermanos, si eso será así, porque para los incrédulos es el día que teméis, ese es el día que temen, pero para nosotros los cristianos ese es el día que soñamos, el día de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de nuestro Señor. Hermanos, vamos a segunda de Pedro y vamos a terminar con esto. Segunda de Pedro 3, 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. El día final, el día del juicio, dice el pasaje, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero, ahí está el pero otra vez. Pero, según su promesa, una promesa fiel, una promesa que no cambia, una promesa que se cumplirá, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Amén. Sin temor. Qué hermoso es el mensaje de este predicador. Qué forma magistral de terminar el mensaje. Se cambia al final. Un cambio de esperanza. Una forma magistral de terminar su mensaje. Recordándole a los hijos de Dios la seguridad que gozamos en Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque tú has tenido misericordia de nosotros y nos has llamado
al arrepentimiento de la fe y nos has permitido ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha salvado de aquel día tan terrible del juicio final. Ahora te pedimos, Señor, que tú vengas en misericordia salvífica y saques a alguno del camino de la destrucción. Ven a la conciencia y al corazón de alguien que ha escuchado este mensaje y que pueda y se agarre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, te pedimos, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.